A lo largo de la historia, el hilo de Dios ha entretejido una historia de amor. Una historia de amor. Una historia de amor. Historia de amor. Una historia de redención. A través de hombres y mujeres. A través de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que han tejido el plan de Dios. A través de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que son llamados amigos de Dios. Amigos de Dios. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hay tantas cosas que quisiera enseñarles y el tiempo es tan corto. Así que los quiero invitar a que de inicio nos preparemos a una enseñanza demandante que requiere de nosotros estar atentos. Porque estamos a punto de recibir una enseñanza que es muy interesante. Pero además de ser muy interesante, es muy importante. Y es de gran relevancia para ti y para mí, y particularmente para el mundo en el que estamos viviendo. Sí, es una enseñanza interesante, es una enseñanza importante, pero también es increíble. ¿Qué quiere decir esto? Que es difícil de digerir para la mente humana. Para una mente humana que está entrenada en el método científico. Y esta enseñanza la pueden clasificar más como ciencia ficción. Pero quiero poner de su atención lo siguiente, porque hace medio siglo la ciencia parecía estar afirmando un fundamento sólido, pero que era cómodo para su lógica y para su razón. Y la ciencia ficción era la que se encargaba de alimentar a escritores de libros y de guiones de películas con estas ideas de fantasía. Pero desde hace unos años, en el área de las ciencias, han dado enormes giros y avances en la comprensión de cómo verdaderamente funciona el universo. De tal manera que lo que antes parecía ciencia ficción parece acomodarse a algo más cercano de cómo en realidad funciona el universo. Déjenme darles breves ejemplos nada más. Hace medio siglo, en el área de la neurología, se creía que el cerebro llegaba a una madurez y después de esa madurez menguaba, de tal manera que se convertía en una red neurológica rígida. Y el día de hoy se quedan sorprendidos de ver cómo el cerebro, no importando la edad, tiene la capacidad de seguir moldeándose y siendo flexible. En el área de la física se creía que la luz era una constante su velocidad, es decir, que no cambia. Pero se están dando cuenta de algo sorprendente, que aunque en este mundo la luz se comporta su velocidad como una constante, en realidad puede variar. Y de hecho está variando. Se comentaba solamente en los cómics de superhéroes años atrás respecto a la antimateria. Y el día de hoy los científicos quedan asombrados de que es verdad, existe la antimateria, y han tratado de entender un poquito más acerca de esto, de tal manera que han creado algo que parece de veras películas de ciencia ficción, porque han logrado abrir portales en donde puede haber brincos entre dimensiones. El día de hoy, algo sorprendente ha sucedido en cuestión de la energía. Medio siglo atrás se creía que se iba a depender de los hidrocarburos en cuestiones de energía y que íbamos a estar atados a estos hidrocarburos, de cuales el más conocido es el petróleo. Pero se dan cuenta que es posible que exista algo que desde hace años
aquellos científicos que estaban tratándolo de entender le denominaron energía cero. ¿Qué quiere decir? Que es posible que se pueda producir energía con el mínimo gasto de ella. Hace años se creía que este universo dependía en su mayoría de la fuerza de gravedad, pero el día de hoy se dan cuenta que no, que es la fuerza electromagnética la que tiene un papel sumamente importante en cómo el universo opera. De tal manera que cuando antes pensábamos que la gravedad, todo lo que sube tiende a bajar, es lo que nos afecta, el día de hoy se dan cuenta que no, es el electromagnetismo. Y corrientes eléctricas en magnitudes enormes que se mueven en el universo a millones de distancia de donde estamos pueden en realidad estarnos afectando. Y hay una teoría que el día de hoy, por la teoría cuántica, los científicos siguen maravillándose. ¿Por qué? Porque lo que están entendiendo ellos es que es muy probable que este mundo que nosotros vivimos, tangible, de 3 dimensiones, en realidad sea una proyección holográfica de otra dimensión. Y parece ser que con estos hallazgos, aquello que nos enseñó la película The Matrix, es más posible que se apegue a cómo funcionan las cosas. Entonces les estoy diciendo, por favor, estamos delante de una enseñanza que sí parece increíble de creer lo que vamos a estudiar. Pero vean cómo en el área de las ciencias, cuando el ser humano pensaba que ya comprendía cómo el universo funciona, cada vez se da cuenta de que es más ignorante porque no comprende en realidad cómo funcionan las cosas. Esto me llevó a estar inquieto, y al estar buscando me di cuenta que vamos a estudiar algo sumamente importante respecto a cómo se introdujo el mal y cómo el mal comenzó a corromper a la raza humana desde sus inicios. De tal manera que el día de hoy, la mayoría de nosotros parece que estamos anestesiados y no comprendemos de las fuerzas de maldad que operan y se mueven de maneras tan sutiles y tan inocentes, que tú mismo pudiste haber llevado al cine a tu hijo, a tu hija a ver esta película sin darte cuenta que detrás de lo entretenido, detrás de lo chistoso, está una enseñanza aterradora. ¿Quiénes son estos personajes que están viendo? Conocidos, ¿verdad? ¿Se nos hacen chistosos? ¿Se nos hacen entretenidos? ¿Verdad que sí? Miren la definición que sus autores dan respecto de lo que son los Minions. Minions son pequeñas criaturas amarillas similares a una píldora que han existido desde el principio del tiempo. Estas entidades tienen un solo propósito: servir a los maestros más despreciables y malvados de la historia. Otra película más que acabo de ver yo recientemente, y la verdad me dejó asombrado de cómo desde sus inicios, desde los títulos, en los primeros 5 minutos de esta película, te está hablando de la misma agenda que la serpiente trató de establecer en el inicio cuando vino a engañar a Adán y a Eva. ¿Y qué es lo que vemos en esta película? Que se empiezan a invertir valores y símbolos que la sociedad tenía muy arraigados. Nosotros veíamos al cordero como un animalito inocente y que representa de alguna manera a nuestro Señor Jesucristo. Y veíamos al macho cabrío o veíamos al toro con sus cuernos como una representación del mal, ¿verdad? Y estábamos acostumbrados a esas historias que desde chiquitos nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos. Pero ¿qué es lo que vemos en esta película? Y nada más es uno de los aspectos dentro de toda la narrativa que encierra cosas obscuras, que los personajes principales, nobles, buenos y deseosos de encontrar la verdad, son el toro y el macho cabrío. ¿Y quién es el villano de esta película? Una ovejita. Y por último, quiero hablar de un elemento que es muy conocido el día de hoy. Es un símbolo bíblico, pero que el día de hoy se ha visto en diferentes partes y en diferentes representaciones. ¿Qué es? El arco iris. Y de una manera tan sutil, tan inocente, que parece ser que no tiene nada de malo, están desvirtuando o están tratando de que la gente deje de poner atención a la Biblia, que es la palabra de Dios.
Así que sin invertir más tiempo en esta introducción, los invito a que hagamos una oración para pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que nos va a enseñar. Padre, Cristo, Espíritu Santo, venimos, mi Dios, una vez más a hacer esta oración que es urgente, que es necesaria, en la que te pedimos, mi Dios, abre nuestros ojos, déjanos ver la verdad, porque si conocemos la verdad nos va a hacer verdaderamente libres. Pero el día de hoy, Señor, tu palabra está severamente atacada en todos los ámbitos, en todos los medios, y tu iglesia parece que está sucumbiendo entre una nube de opresiones en las cuales lo único que nos queda es bajar la guardia y dejar que el mundo continúe y respetar lo que los demás piensan y quedarnos encerrados simplemente en un templo. Dios, ayúdanos a comprender que tú eres el creador de todo lo que existe, que tú eres el que estableciste los planes de cómo verdaderamente las cosas funcionan, y que lo más sabio y lo más recomendable que podemos hacer es, en lugar de darte la espalda, venir en humildad y decirte: Dios, aquí estoy, enséñame porque no entiendo. Así que Dios, recibe esta oración urgente que te pido para que nos ayudes a esta comunidad, una comunidad que busca ser viva, poder, mi Dios, entender esta verdad y al entenderla, vivirla, y al vivirla, demostrarle a este mundo que en verdad es efectiva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Acompáñame por favor al libro de Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis 6, 9. Desde el inicio, desde el principio, hace unas semanas comenzamos a estudiar el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque desde el primer libro de Génesis comenzamos a ver la mano de Dios tejiendo con su hilo el manto de redención. Génesis 6:9 nos dice lo siguiente: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. De inicio entendamos lo siguiente: aunque es un pasaje pequeño, nos da cosas muy importantes, interesantes, y sí, algunas de ellas increíbles. Nos dice que era Noé un varón justo, que quiere decir que en su comportamiento, en la manera en la que vivía, los principios morales y la ética que él decidió vivir era la correcta, de tal manera que Dios lo ve como un varón justo en su comportamiento. Nos dice que era perfecto en sus generaciones. Y aquí es en donde se pone interesante. ¿Por qué? Porque la palabra que se utilizó para generaciones es la palabra hebrea que significa el lugar en donde habita. El lugar en donde habita es la raíz que da a esta palabra generaciones. Y esa palabra, el lugar en donde habita, lo que representa realmente, entendiendo el significado profundo, es el lugar en donde radica la esencia de quién es Noé. ¿Y cuál es el lugar en el ser humano, y en particular en Noé, en donde radicaba la esencia de lo que lo definía como un ser humano y como lo vamos a entender, un hijo de Dios, un amigo de Dios? Sus genes. Y esto es algo que la iglesia no lo ha podido entender, y muchas de las veces al no entenderlo prefiere mejor no enseñarlo. Lo que nos está diciendo es que Noé era justo en su comportamiento, pero también era perfecto en sus genes. Había algo en la genética, en la esencia de qué es lo que los conforma como seres humanos, que se encontraba en Noé. Y nos dice, característica número 3, que Noé caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que era un amigo de Dios. Pero como estamos en una serie llamada Amigos de Dios, en donde estamos estudiando la historia de hombres y mujeres y cómo sus vidas y las historias detrás de sus vidas es como un hilo que Dios utilizó para entretejer el manto de salvación que en última instancia nos lleva a Jesucristo, vamos al Nuevo Testamento, miles de años después de lo que acabamos de leer, a la época de Jesús, y vamos a escuchar las palabras de Jesús. ¿Me acompañas a Mateo 24, versículo 37 en adelante? Como estamos estudiando esta serie de Amigos de Dios,
de cómo el hilo con el que Dios comenzó a tejer su manto de salvación se proyecta miles de años después y nos lleva a Jesucristo. Bien, Mateo 24, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Se acercan sus discípulos y le dicen: Señor, ¿cuáles señales habrá de los últimos tiempos? Y aquí está una de las respuestas de Jesús. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hace unas semanas estamos platicando los varones respecto a este tema del arca de Noé y de cómo para muchos es una fantasía, es una fábula, es un cuento, desafía la lógica humana. Sacan cientos de argumentos en contra de que realmente sucedió y que es parte de la historia. Pero estamos delante de uno de los argumentos más importantes respecto a darle validez al arca de Noé, a la historia de la vida de Noé. ¿Y cuál es esa situación? Que es Jesucristo mismo el que está citando lo que sucedió con Noé. Jesucristo para nosotros es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, es el que viene a quitar el velo de nuestros ojos y dejarnos ver la realidad tal y como es. Y es gracias a Él que podemos conocer la verdad, y al conocerla vamos a ser verdaderamente libres. Y es el Hijo de Dios, es Jesucristo, que no miente, que no engaña, que está hablando y diciéndonos: lo que sucedió en los días de Noé es real. Muchos lo van a argumentar y van a decir: yo no creo en Jesús. Muy bien, perfecto. Pero para nosotros y para todo historiador que sabe la importancia del testimonio, no podemos hacer a un lado esto. Jesucristo citó a Noé, quiere decir que es verdad. Así que regresamos a Génesis y preparémonos para comprender cosas muy interesantes, cosas muy importantes y cosas que sí parecen increíbles, pero créeme que son más creíbles y verdaderas que el mundo actual, con su fascinación con la realidad virtual, con los videojuegos y con las 3D. Lo que vamos a estudiar, créeme que es mucho más real que eso. Génesis capítulo 6. Versículo 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Wow. Perdonen la expresión, y realmente no tengo otra para expresar lo sorprendente de lo que acabamos de leer. Repito, historia muy interesante, historia muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es muy necesaria para poder comprender mejor quiénes somos.
cómo pensamos, cómo actuamos. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué nuestra familia se comporta como se comporta? ¿Por qué las sociedades se comportan como se comportan? ¿Por qué este mundo hace lo que hace? Sumamente importante de entender esta historia para comprender esto. Pero el problema es que lo que acabamos de leer parece que es increíble. Y por lo tanto muchos mejor prefieren rechazarlo, no dándole importancia, y lo terminan viendo como una fábula o como un cuento. Pero créanme que al entenderlo nos va a ayudar a comprender qué es lo que está pasando. Repito, con tu vida, con tu familia, con tu ciudad, con el mundo entero y hasta con el mismo universo. Así que vamos a tratar de entender qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo. Y para poderlo entender, de lo que acabamos de leer, no nos vamos a concentrar de inicio en lo que no entendemos y se nos hace difícil de comprender. Vamos a enfocarnos en lo que es fácil de entender. Génesis 6, capítulo 5. Esto debe de ser fácil de entender para ti y para mí. Nos dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos la maldad de los hombres? Yo creo que sí alcanzamos a comprender un poco, a pesar de que no hay nadie aquí que haya experimentado la maldad en niveles muy elevados. Nadie de los que está aquí ha ido a la guerra, pero muy probablemente conoces a alguien que así ha ido a la guerra y que ha llegado a lugares en donde la maldad se manifiesta todavía de maneras más enormes. Repito, nadie de nosotros ha estado en una guerra, pero es probable que tu vecino o el papá de un conocido sí. Te voy a dar el testimonio brevemente de un hombre que llegó en una ocasión a la iglesia, y de todo lo que nos compartió te voy a narrar nada más un solo aspecto. Es un hombre que vivió el Holocausto, y él dice que hubo un momento en donde lo sacaron a todos los que estaban ahí y los llevaron a una tina de agua, y les dijeron los soldados: métanse a la tina de agua, todos los que lleguen al otro extremo los vamos a dejar con vida. La desesperación de todos obviamente fue aventarse a la tina de agua para alcanzar la otra esquina, la otra orilla, pero ellos no sabían que la tina estaba llena de ácido. Así que ya te puedes imaginar. Por eso les digo, los niveles de maldad que tú y yo podemos traer ahorita a nuestra mente, no podemos realmente entender a qué niveles puede llegar. Entonces, con esto que brevemente les he descrito, Dios nos está diciendo que la maldad era mucha. La maldad era tanta que de todos los seres humanos que existían en ese planeta, solamente pensaban de continuo el mal. Y yo pregunto, con todo lo que vemos el día de hoy, con toda la maldad que hay y que a veces llegamos a escuchar en las noticias o vemos en los videos, ¿ustedes creen que estamos viviendo un tiempo parecido al que nos describe Génesis 6:5? Bien, yo esperaba una respuesta que fuera no. Los que dijeron sí es porque entienden que esto es serio, pero la realidad es que todavía hay hombres y mujeres que no piensan de continuo el mal. Todavía hay hombres y mujeres, la mayoría de ellas te lo puedo asegurar, que están en una iglesia el día de hoy. Hay otros que no, hay otros que nacen con buenas intenciones, y a pesar de que hay maldad, porque venimos arrastrando el pecado original en su mente y en su corazón, no piensan de continuo el mal. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que realmente no estamos viviendo lo que se vivió en esos días, en donde todos pensaban de continuo el mal, en donde toda la raza humana se había contaminado de tal manera que esta era su actitud. Pero, al parecer, por todo lo que estamos viviendo, apunta que para allá vamos. Apunta de que las sociedades, los países, el individuo se está degenerando, de tal manera que es muy probable que nos estemos acercando a un punto en donde la mayoría
piense de continuo el mal. Pero Génesis 6 nos afirma y nos asegura que la maldad era mucha y que la maldad había corrompido a todos. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo fue esto posible? ¿Qué fue lo que sucedió? Acompáñame a Génesis 2:7. Rápidamente se los voy a leer. ¿Qué fue lo que sucedió en Génesis 6? Bien, vamos a Génesis 2 para empezar a comprenderlo. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó del polvo de la tierra, de los elementos materiales, la parte material del hombre. Pero nos dice que sopló. La palabra para soplar es ruach. Sopló su espíritu, sopló su vida. Es la parte espiritual. Y el ser humano, en este caso el hombre, vivió. Pero como estamos en esta historia de amigos de Dios, de cómo los hilos que Dios comenzó a utilizar desde el principio se proyectan hasta nuestros tiempos, te invito a que vayamos una vez más al Nuevo Testamento, a un pasaje sumamente interesante para entender lo que está pasando aquí. Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. ¿Lo tienes? Te lo voy a leer. Entonces Jesús les dijo otra vez a sus discípulos: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento Dios sopló su ruach, su espíritu. En el Nuevo Testamento Jesucristo sopló su pneuma, en griego, su espíritu. Es lo mismo, dando vida. Muy bien, regresamos a Génesis. Dios creó a Adán y a Eva a imagen de Dios, y conforme a su semejanza Dios los creó. Pero el enemigo de Dios, la serpiente, el diablo, los engañó y ellos desobedecieron. Acompáñame una vez más a este pasaje que hemos estudiado varias veces. Génesis 3, versículo 4 y 5. Por favor, yo espero que no por lo recurrente de estudiar estos pasajes, tú digas, ¿otra vez lo va a enseñar? Sí, ¿por qué? Porque esta mente se le olvida. Y son pasajes fundamentales para comprender lo que está sucediendo. Nos dice Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios le dijo a Adán y a Eva: todo esto es tuyo, nada más no comas de ese fruto, porque el día que comas de ese fruto vas a morir. Llega la serpiente y engaña a Eva y le dice: no vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando comas de ese fruto se te van a abrir los ojos y vas a poder ver el bien y el mal. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que desobedecieron, que pensaron que era necesario eso, y comieron del fruto. Y sí, es verdad, se abrieron sus ojos y empezaron a ver otra realidad de la cual Dios los estaba protegiendo. No era de que Dios era un Dios arbitrario que dijo: no me comes de ese árbol. ¿Por qué? Porque digo yo. Es porque no te conviene. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron: no creemos en eso. La serpiente viene con una estrategia más llamativa, que se apega más a la lógica y a la razón humana. Por lo tanto, como del fruto. Se les abrieron sus ojos. ¿Y qué fue lo primero que pasó después de que comieron el fruto? Vieron que estaban desnudos. ¿Estaban desnudos antes? Sí. ¿Estaban desnudos después de comer? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Que la forma en la que vieron las cosas cambió. Antes no había maldad en ellos, no había malicia. Se veían transparentes, limpios. Ahora, con vergüenza. ¿Por qué? Porque el mal comenzó a operar en ellos. El problema es que Dios les dijo: no comas de ese fruto. ¿Por qué? Porque te quiero evitar de esta realidad que no la necesitas. Pero en el momento en que desobedecieron, se abrieron a esta otra realidad que es la maldad. Y el problema es que el ser humano no iba a poder detener el ataque de la maldad y los iba a empezar a contaminar, a tal grado de que la degeneración se dio. Después de Adán y Eva viene Caín, su primogénito. Y lo que estudiamos el domingo pasado es de que Caín
mató a Abel. Y quiero ir brevemente nada más a ver cómo a través de Caín, que fue el que recibió y continuó con esta semilla de maldad, lo fue pasando a sus generaciones. Caín engendró a Enoc, Enoc engendró a Irat, Irat engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusalén, Metusalén engendró a Lamec. Y acompáñame a ver la descendencia de Lamec, Génesis 4:19. Caín y su descendencia. Muy interesante, no me puedo detener, pero nada más vamos a concentrarnos en Génesis 4:19. ¿Ya lo tienen? Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es el origen de las civilizaciones, el origen de la forma en la que iba a empezar a vivir el hombre y la mujer al formar estas sociedades. Pero uno de los factores es que no consideraron a Dios. ¿Y qué fue lo que consideraron? El espíritu de Caín. Mira, Jabal, Jubal y Tubal vienen de la misma raíz etimológica que significa traerá. Traerá. Jubal fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Qué nos está diciendo? Que era el que iba a traer la forma de los gobiernos y la economía. Jubal, el cual es el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, era el que iba a traer la religión y el entretenimiento como una forma de control en las sociedades, en las ciudades. Y Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, iba a traer el sentir de Caín. ¿Y cuál fue el sentir de Caín? Que se levantó en contra de su hermano y lo mató. Tubal Caín significa la guerra. La guerra que iba a venir y que iba a formar parte de las sociedades, de pelearse unos contra otros. Estamos en los inicios de cómo se formaron estas sociedades. Ahora, con esto que les he descrito brevemente, vamos a tratar de comprender más qué es lo que estaba pasando en Génesis 6. Pon atención. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pasaje profundo de entender. ¿Qué nos está diciendo esto? Los hijos de los hombres comienzan a reproducirse y obviamente tienen sus hijas, sus mujeres, pero los hijos de Dios ven a las hijas de los hombres, las desean y van y las toman. Muchos enseñan respecto de esto para tratar de acomodarlo a nuestra lógica humana, que a lo que se está refiriendo es que las hijas de los hombres son toda la descendencia de Caín, y que los hijos de Dios es toda la descendencia que vino después de Adán cuando engendró a Set, y de ahí viene. Muy bien, si esto es verdad, ¿por qué entonces leímos que nos dice que la maldad era mucha y que todos pensaban de continuo el mal? Todos. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien pudo haber habido una distinción en el inicio entre Caín y entre Set, esta descomposición tarde que temprano los alcanzó y también se corrompieron. Entonces, ¿qué se está refiriendo? Mira, esta palabra hijos de Dios se repite otras 2 veces en la Biblia, y la única manera en la que se utiliza es para representar entidades espirituales angelicales. Y esto a muchos los incomoda porque dicen, es que esto no puede ser posible. No vayamos en contra de lo que Dios nos quiere enseñar. Los que estamos mal somos nosotros, Él no. Él sabe lo que sucedió.
aunque lo que yo voy a enseñar a continuación no tengo la seguridad y la certeza y solamente Dios sabe lo que pasó, de acuerdo a lo que la Escritura me dice, es que cuando los hijos de Dios, entidades espirituales, vieron a las hijas de los hombres, entidades de carne, de hueso, con alma, pensamientos y emociones, que murieron en el espíritu, y vieron que eran hermosas, vinieron y las tomaron como mujeres. Continuando la lectura. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y aquí viene otra palabra: gigantes. Nos lo está diciendo la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tú estás esperando normal de una relación entre un hombre de carne y una mujer de carne? Su producto va a ser un hijo de carne. El día de hoy podemos ver que sí hay descomposiciones o alteraciones genéticas que dan como resultado gigantes, pero ¿son la mayoría? No. Aquí nos está diciendo algo muy importante. Nos está diciendo, como producto de esta descomposición, como producto de esta unión aberrante entre entidades espirituales y entidades de carne, se produjo algo que no era un ser humano. Es lo que la palabra hebrea le dice Nefilim. Y Nefilim significa los caídos. Tú y yo lo vemos hoy y la traducción fue como gigantes. Y sí, debieron de haber sido gigantes en estatura, pero realmente lo que estaba en ellos era que cayeron, fueron separados, no llevaban el gen humano, no llevaban la imagen y la semejanza de Dios. Su genética fue alterada y produjeron algo que distorsionó el plan de Dios. Continuando la lectura. Dice: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La traducción para renombre es también algo que tenemos que irnos al original, porque tú y yo leemos varones de renombre y pensamos gente de prestigio, gente de valor, pero realmente la palabra que se utilizó es desafiantes, varones desafiantes. Lo que está diciendo es que lo que surgió fue una raza de hombres y mujeres que desafiaron a Dios. Y entonces, como consecuencia de esto, es que llegamos a Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y aquí viene un problema para ti y para mí. Porque si estamos hablando de un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, estamos hablando de un Dios que formó su creación y nada se le escapó. No es como el día de hoy autoridades en el área religiosa que están diciendo que la cruz fue el fracaso más grande de Dios. De veras sorprendente, dices tú: wow, cómo el enemigo se está metiendo al grado de que una de las autoridades más grandes de una de las religiones más grandes del mundo esté diciendo estas palabras. Es como consecuencia de lo que pasó desde un inicio. Es lo que estaba sucediendo en estos momentos, que realmente estaban desafiando a Dios. Y Dios decidió arrepentirse. Y nosotros decimos: entonces se equivocó. Entonces cometió un error. Oye, yo me arrepiento cuando sé que hice algo malo y digo: híjole, no lo debí de haber hecho.
Y si tú tratas de entender a Dios en base a nuestra mente finita, ahí nos vamos a quedar atorados. Y te vas a enojar con Dios y vas a salir de Él y vas a decir, todo esto eran puras fábulas, yo no las creo. Pero cuando abres tu corazón y empiezas a entender qué es lo que me quieres comunicar, lo que quiere comunicarnos Dios es que Él sigue tejiendo su manto de redención. Que Él no iba a detener su proyecto de salvación porque sucedió esto en los días de Noé, sino que Dios iba a buscar la manera de cómo recuperar lo que se perdió. ¿Por qué? Porque no es que haya perdido el control, no es que su arrepentimiento sea como el tuyo y el mío, que nos arrepentimos de algo malo que hicimos. No, al decir se arrepintió, en otras palabras, es como que estaba diciendo, voy a continuar tejiendo el manto de salvación. Esto no me va a detener. ¿Por qué? Porque soy Dios. Él es el creador, Él es el que sostiene, Él es el que sabe todas las cosas. Nosotros no. ¿Cómo me voy a poner a cuestionar en Dios en base a mi mente finita? Y esto nos lo hace entender el versículo 8. Porque en el versículo 8 entendemos que esto tiene sentido. Dice versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que Dios dijo, sí, todo esto era parte de mi plan. No se me escapó. Desde el momento en que la serpiente hizo acto de aparición, ella ni cuenta se daba que también forma parte de mi plan. Yo estoy tejiendo un plan de redención global, no nada más de la tierra, sino inclusive del mismo universo que cayó. Y esto es lo que voy a hacer. Voy a tomar a Noé. ¿Por qué? Porque Noé halló gracia delante de Dios. Noé, dentro de toda esa descomposición que había en su tiempo, había algo en él que le llamó la atención a Dios y que lo hizo llamar su amigo. ¿Qué es? Vamos al versículo 9. Estas son las generaciones, muchas gracias. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé decidió vivir, comportarse de tal manera que agradara a Dios. ¿Cómo vivimos el día de hoy tú y yo? ¿Vives con este deseo de comportarte y de vivir de una manera que agrade a Dios? Porque si lo haces, eso es la santidad, es la santificación. Es el deseo de cada mañana pararme, levantarme y decir, Dios, hoy quiero parecerme más a como tú piensas, como tú actúas. Limpia mis caminos, limpia mis pensamientos, renueva mi vida. Noé nos dice que era perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiere decir? Que haya sido lo que haya sido, en Noé no le afectó en una parte tan importante como es la esencia de lo que es el ser humano. Y él no se descompuso. Dios encontró en Noé la línea que iba a continuar tejiendo su plan de salvación. Versículo 13, capítulo 6. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y construyó el arca. ¿Por qué era necesario un evento catastrófico de esta magnitud? Respóndete esta pregunta. ¿Por qué era necesario algo tan drástico, tan catastrófico? No lo podemos entender tú y yo porque traemos nuestra experiencia y nuestra experiencia nos hace todavía decir, ay, ¿por qué pasó esto? Ay, ¿por qué pasó aquello? El ser humano de hoy ha llegado a situaciones tan de veras que no las alcanzo a comprender, en donde se levantan a protestar por aquellos que matan a los delfines, lo cual no estoy aprobando, no estoy aplaudiendo. Pero ¿por qué estos que se levantan en contra de los que matan a los delfines son los que están a favor de matar a los niños que están en el vientre de su madre, en el aborto? No hay lógica. Lo que está sucediendo aquí es de que Dios vio que la situación que se estaba viviendo en ese tiempo era tan mala que era necesario una exterminación global.
Al ser humano le cuesta trabajo entender eso y se levanta y dice: ¿ese es el Dios que quieres que crea? Míralo nada más, ¿dónde está su amor? Su amor está en el que Él es el único que sabe que si esto se hubiese mantenido, hubiesen ido a descomponer todo. Y Él decidió poner un alto y decir: no va a suceder. Hay un plan de salvación, hay un plan de redención, hay un plan de vida. Es drástico, pero es necesario. Y entonces Noé sube al arca. Quiero por favor que vean el siguiente videoclip. Hollywood ha tratado de hacer muchas representaciones de lo que pudo haber pasado. La verdad, ninguna de ellas, por los efectos especiales que utilizan, se puede acercar a lo que verdaderamente sucedió. Pero llegó ese momento. Obviamente estamos viendo una película. Hollywood es experto en ficción, es experto en ver cómo hacerlo interesante para la audiencia, los espectadores. Pero les repito, sucedió. Noé construyó el arca. Muchos cuestionan cómo le hizo, si no sabía, no tenía experiencia, era un trabajo enorme. Muchas cosas que ponemos en nuestra mente que estorban. Los animales, ¿cómo le hizo para traerlos? Si había animales que estaban en el Asia, o que estaban en Australia, o que estaban en América, ¿cómo le hizo para traerlos? Miren, son muchas cosas en las cuales vuelvo a insistir. Es el ser humano tratando de entender la mente infinita de Dios, y eso no se puede. La Biblia nos da a entender lo que sucedió. ¿Cómo sucedió? Él sabe. Él es el único que sabe cómo. Entonces, no cuestionemos esto, porque si tú lo cuestionas, estás dándole un ataque al fundamento de lo que creemos. Y si el fundamento se mueve y tú logras ser convencido por los de afuera de que este libro son fábulas, de que no es veraz, de que no es creíble, lo más factible es que te va a llevar la corriente. Pero este libro nos está hablando de la verdad. Sucedió, vino esto. Noé entró en el arca con sus familiares, con los animales, y fue resguardado de este diluvio. Génesis 9. Acompáñame en los últimos minutos, ya estoy a punto de terminar. Génesis 9, versículo 1, y luego nos brincamos al 8. Sale Noé del arca y le dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Recuerdan en dónde Dios dijo estas palabras antes? A Adán y a Eva. Lo que Dios está diciendo es: seguimos adelante. El enemigo no vino a interrumpir mis planes.
Dios, dentro de su infinita sabiduría, es el que creó todas las piezas que están dentro de esto. Y cada pieza tiene su labor, de tal manera que el mismo Satanás, como la Biblia nos lo dice, sirve los intereses de Dios. No se da cuenta, pero lo está haciendo. Salieron del arca, versículo 13, y Dios les dijo: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Dios estableció dentro de este nuevo pacto que hizo con Noé, dentro de todos los elementos, el tiempo no me lo permite, nada más quiero hablar de este elemento del arco. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a Noé? Le estaba diciendo: Noé, comienza una nueva etapa. Dentro del plan de redención viene esta historia a continuar. Dentro de esta labor que te corresponde es que voy a establecer un pacto contigo. Y este pacto está firmado por esto que está saliendo. Nunca antes lo habías visto. ¿Por qué? Porque nunca antes había llovido sobre la tierra. Esto tiene implicaciones profundas, científicas, físicas. ¿Por qué el prisma se rompe la luz en estos colores? Dios lo sabe. Los científicos simplemente lo están descubriendo. Dios ya lo sabía. Y este pacto te viene a recordar que cada vez que veas nubes que cubren la tierra, y que venga lluvia, tormentas, huracanes, cada vez que veas el arco, es mi arco que te viene a decir: el plan continúa. La salvación está aquí. Pero a donde voy ahora es ver la manera tan sutil en la que el enemigo viene y toma estos símbolos profundos de la palabra de Dios y los roba para intereses que no traen vida, sino destrucción. Y creo que tú sabes muy bien la manera en que el día de hoy se utiliza este símbolo y lo que representa. Lo que representa es el espíritu de Caín: rebeldía ante Dios, envidia contra su hermano y el deseo de ir y matar. Bien, para terminar, amigos de Dios, las historias detrás de estos hombres y mujeres, y ver cómo su vida es como un hilo que Dios utilizó para tejer este manto que nos lleva a Jesucristo. ¿Cómo nos lleva esta señal a Jesucristo? Nos lleva porque Jesucristo dice que los últimos tiempos van a ser como en los días de Noé. Y ahí te pido por favor que despiertes, porque esto es serio. Esto tiene implicaciones profundas que no podemos hacer que lo increíble de esta historia nos haga rechazarlo y decir: puros cuentos. No, esto es serio. Jesucristo está diciendo: así como en los días de Noé, va a ser en los últimos tiempos. ¿Puedo yo afirmar que como en los días de Noé va a haber una actividad espiritual demoníaca en donde entidades espirituales de maldad van a venir y van a tener esta misma situación que hubo? No lo puedo decir. Pero creo que tú estás bien consciente de cómo la maldad parece ser que está cada vez más multiplicándose, de tal manera que el día de hoy mi mente no lo alcanza a comprender. Pero en este país quieren desde edades muy pequeñitas abusar de los pequeñitos. ¿Por qué? Porque dicen: están chiquitos y no hay que influenciarlos respecto a la identidad sexual que quieran ellos tener. Y a los profesores de kinder de este país, de este estado, les están pidiendo que tengan dentro de todos los elementos que utilizan para sus clases una ropita de niño y una ropita de niña. ¿Por qué? Porque si algún día un niño comienza a llorar y la maestra le dice: ¿qué te pasa? Es que yo no quiero ser niño. No hay problema, mira, aquí traigo una ropita y te la pones y ya todos muy contentos. Y tú dices: ¿qué? Y estos hombres que legislan, su mente no les da para más. Y alegan que no podemos manipular la mente de un pequeñito que está fácilmente influenciable. De veras, entonces ¿por qué no lo dejas a la deriva? ¿Por qué tienes que presentarle cosas? Si dices que es porque lo estamos influenciando nosotros con la agenda cristiana,
lo que estás haciendo es como si llevaras a un grupo de niños de kinder a la orilla de un freeway y les dijeras: hagan lo que quieran, denles la libertad que ellos quieran. ¿Qué crees que es lo que va a pasar con estos pequeñitos? Que no saben, necesitan orientación, necesitan guía, necesitan valores firmes que les ayuden a tomar decisiones correctas. Porque si no, lo más seguro es que en su mente chiquita, inmadura, que no alcanza a comprender, no entiendan la magnitud de cruzar ese freeway. Y eso es lo que quieren hacer. Y Jesucristo nos está diciendo, como en los días de Noé. Y número 2, ¿de qué manera señala a Jesucristo? Que del mismo modo que en los días de Noé, Dios proveyó de un medio de salvación para 8 personas y para todos los animales que cupieron en el arca, de la misma manera, análoga, Jesucristo nos ofrece subirnos al arca de salvación. Que todo aquel que se suba en ella escapará de la ira de Dios que está por venir. El hombre y la mujer posmoderna no lo quieren creer. Ellos quieren seguir teniendo la idea de que la vida va a seguir igual y yo me voy a levantar y pues la ley del más fuerte es la que él gobierna. Y algo está pasando que estamos viendo que bien se puede estar tramando dentro del plan de Dios el juicio de Dios, la ira de Dios que venga. Y Jesucristo es el arca que se presenta para decir: súbete. Yo no quiero que perezcas, yo no quiero que mueras, yo no quiero exterminar a todas tus generaciones. Súbete. Y dice Jesucristo: no vaya a ser como en los días de Noé, que Noé por años les estuvo hablando y diciendo y ellos no quisieron entender hasta el momento en el que comenzó a llover y ya fue muy tarde porque Dios cerró el arca y ya nadie más pudo subir. El día de hoy, si Jesucristo lo dijo, va a suceder. El arca está abierta. Dios sigue recibiendo a todos los que quieran entrar en ella, pero va a llegar un día en que se va a cerrar y ya no va a haber alternativa. Romanos 10:9, y con esto termino. Si te puedes poner de pie. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Este es nuestro Dios. No puso una fórmula complicadísima de alcanzar, de la cual nadie pudiese aspirar a la salvación. Dios lo puso accesible, porque así es nuestro Dios. El ser humano es el que se resiste todavía. Oremos. Bendito Dios, Padre, Cristo, Espíritu Santo. La oración que yo puedo hacer en estos momentos se queda muy corta del grito de urgencia que está en lo profundo de nuestro ser, que se ha quedado ahogado por los afanes de este mundo. Si nos detenemos en nuestra vida y comenzamos a reflexionar y realmente podemos hacer el esfuerzo de quitar nuestra atención de todas aquellas cosas que nos distraen, el trabajo, los placeres, y nos ponemos a ver hacia adentro, vamos a darnos cuenta que es verdad. Ahí en lo profundo de nuestro ser hay un grito de auxilio. Es nuestro espíritu que
que en los que ya recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador está dormido. Se ha quedado dormido. Recibimos la salvación y llegamos a los caminos de Dios y nuestro espíritu comenzó a vivir. Pero comenzamos a separarnos y enfriarnos. Y comenzamos a apagar la voz del Espíritu que nos decía: busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Y preferimos mejor alimentar nuestra alma, que nos decía: pon una película, ve una disco, pon música, diviértete. Y nada de eso realmente viene a satisfacer nuestras verdaderas necesidades. Pero en aquellos que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia nos lo dice, que están muertos en el Espíritu. Y si están muertos en el Espíritu, no pueden entender estas cosas. Dios, nuestra oración es que nos ayudes a nosotros, que ya las entendemos, a poder, mi Dios, en lugar de ser un estorbo, ser dóciles al mover de tu Espíritu. Tú hablaste a esta iglesia semanas atrás diciendo: el agua se está moviendo. Que no seamos diques que se ponen como en las represas para frenar el impulso del agua. Que no sea nuestra apatía, nuestro desgano, nuestra indiferencia, nuestra comodidad lo que nos haga caer una vez más en el aburrimiento, en la apatía, y olvidarnos de que esto trasciende para vida eterna. Despiértanos, Dios. Yo te pido, Señor, que en esta semana nos hables como tú sabes hablar. Mi voz, muchos la escuchan hasta un cierto momento, pero después de cierto tiempo ya no escuchan mi voz. Al contrario, ya están aburridos, enfadados, quieren irse a otras cosas. Mi voz, mi Dios, no hace absolutamente nada más que tal vez rascar la superficie de un corazón endurecido. Pero tú sabes hablar de otra manera, Dios. Tú sabes hablar de una manera en la que nos sacudes y nos haces ver hacia adentro. Muchos en la semana, cuando en la madrugada comenzó a moverse la tierra, ¿cómo nos hace correr una vez más a ti? ¿Cómo nos hace entender lo frágil que somos ante una magnitud grande como es un terremoto? Despiértanos, Dios. Ayúdanos a salir de este lugar y en lugar de ser una comunidad apática, que podamos ser en verdad una comunidad viva y llevar este mensaje de que podemos ser amigos tuyos, de que el arca de salvación sigue abierta para recibir a todos aquellos que quieren entrar en ella. Gracias, mi Dios, por César, por el testimonio de haber llevado a los pies de Jesucristo a su amigo. Si él diera testimonio aquí enfrente de nosotros, nos diría que a pesar de todo lo que pudo él pensar en el pasado, de difícil que era esto, en el momento se dio cuenta de la enorme satisfacción de ver que nuestra vida fue como en tus manos un hilo que utilizaste para llegar a la vida de otro hombre y de otra mujer y formar parte del manto de tu familia. Gracias, Dios.